Y esta mañana me da mucho gusto saludar a Christian Ehrlich, el socio director de inteligencia de RISCUP y director del Instituto de Estrategia y Estudios de Defensa. Estimado Christian, qué gusto hablar contigo nuevamente. Hola Rodrigo, un saludo a ti y a tu auditorio. Qué bueno vernos de nuevo. Oye, pues antes de entrar al tema del hemisferio occidental, la reconfiguración que estamos viendo en materia de seguridad, estoy viendo una nota en Reuters, en términos, dice, es exclusiva de ellos, dice Estados Unidos, bueno, el aparato militar estadounidense está preparando para la posibilidad de operaciones sostenidas o largas de varias semanas, que podría ordenar Donald Trump en el escenario de Irán. Y bueno, pues sí estamos viendo pues cómo se han movido activos hacia esa zona del mundo, entendiendo que pues hubo un punto, no diría de quiebre, pero sí un punto álgido en términos de las protestas y la masacre que ordenaron los ayatolas y que, bueno, pues se habla de miles, pero pues no hay mucha capacidad de saber, sobre todo porque pues limitaron mucho el acceso a internet en esa zona. Pero ¿cómo ves? Y comienzo por ahí, estimado Cristian, pues la posibilidad real de que esto ocurra o cómo interpretarlo, tú que pues das mucho seguimiento a ello. De hecho, alguna vez me Sí. confundía yo y decía, pues está yendo un portaaviones de Venezuela a Irán y me decías, no, no es así. Y bueno, pues ya lo puede corregir, pero ¿cómo lo ves? Y que finalmente resultó que sí, que unas semanas Después ya después fue. te hicieron caso en la US Navy y enviaron el portaaviones que estaba en el Caribe frente a Venezuela y lo enviaron al Teatro de Operaciones de CENTCOM, del Comando Central, que es justamente uno de los comandos combatientes de Estados Unidos más importantes, si no es hoy en día el más importante, porque es ahí donde se concentra en estos momentos la mayoría de los assets militares que Estados Unidos ha estado moviendo hacia la zona. Ahora, como tú señalas, en las últimas semanas ha habido una movilización muy importante de equipo militar de Estados Unidos, sobre todo aéreo y naval, a ese teatro de operaciones muy cerca de Irán. Es muy difícil decir con certeza hoy en día en este mundo tan lleno de incertidumbres si la administración de Donald Trump va a atacar o no va a atacar a Irán. Yo soy de la opinión, perdón, de que tú como país no mueves varios grupos de portaaviones. Recordemos que cuando se envía un portaaviones a operaciones de combate, no va el portaaviones solo, va con su grupo de batalla. Y un grupo de batalla no es solamente el portaaviones, son varios destructores, van también submarinos, perdón, nucleares, etcétera. Entonces, hay varios grupos de batalla ya posicionados cerca de Irán, además de los otros medios militares que Estados Unidos ha enviado para allá en las últimas semanas. Yo soy de la opinión de que un ataque para decapitar al régimen en Teherán es muy probable y creo que en las próximas semanas estaríamos por comprobarlo. Yo pienso que hay que esperar que todavía lleguen otros assets militares a la zona, particularmente el portaaviones que estaba en el Caribe. Todavía faltan algunos días para que llegue a esa zona de operaciones y entonces pueda abrirse la ventana táctica de operaciones que yo calculo podría ser a fines de este mes o incluso en marzo. Vamos a ver qué pasa. La probabilidad es alta, querido Rodrigo. Claro. Y tú que conoces muy bien la historia, además de estudiar obviamente lo que va pasando, la doctrina militar, etcétera, ¿ha habido otros escenarios en donde haya desplazamientos de esta magnitud de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y todos sus activos y que sea simplemente para una postura de disuasión? Y es que si nos remontamos, bueno, habría que Sí. analizar a Donald Trump en sus propios términos, pero pues eso hizo con otras características en Venezuela. Pero bueno, en la Sí. doctrina militar de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos ha ocurrido otras veces en donde hay un desplazamiento grande y luego dicen, ya no hacemos nada. Mira, sí, pero no de esta magnitud, al menos lo que yo recuerde. Probablemente has escuchado el término de gunboat diplomacy, la Ujú. diplomacia de buques militares. Eso sí lo ha hecho Estados Unidos a lo largo de su historia, particularmente a principios del siglo XX. Pero lo que estamos viendo ahora es la movilización de un tercio de la flota de Estados Unidos. Solo estoy hablando de la parte naval, falta la parte aérea, que es Sí. bastante lo que se ha movido para allá. Entonces, desde mi perspectiva, esto sí es un poquito diferente o bastante diferente. Tú no mueves un tercio de tu capacidad naval, que es la más importante del mundo. Tú no mueves el 33% solamente para presionar. No estoy diciendo que no pueda ser una posibilidad, siempre lo es,
Imagínate la presión que siente ahora el régimen iraní con la llegada de estos medios militares, pero desde mi perspectiva, la probabilidad de un ataque es alta. Y sobre todo porque ya lo he hecho en algunos momentos. Pensaría que me refiero a lo de Soleimani, ¿te acuerdas? Que pues sorprendió a Ujú. todos en su momento Trump, todavía en su primer mandato, y Sí. luego pues recientemente en estos ataques que debo decir que, bueno, a mí me sorprendió mucho, fue un sábado, sobre todo Ujú. porque pues mide muy bien, digamos, el riesgo, de repente tienes un conflicto iraní, es de una magnitud que no conocemos. Me refiero a que pues Sí, muchos tienen el marco de referencia de Irak, que es un país bastante más chico, bastante menos sí. complejo y menos sofisticado cuando derrocaron a Saddam Hussein. Y Mm. entonces algo pues importante, sobre todo porque pues Trump teóricamente había llegado con una política pues de no involucrarse en aventuras militares de las que luego no pueden salir, ¿no? Era un poco su racional. Pero, Sí, perdón que te interrumpa ahí, es bien importante mencionar que él ha cumplido eso. sí. Lo que él dijo desde la campaña es no boots on the ground, es decir, despliegues militares en tierra de tropas. En Venezuela nunca se pensó que iba a haber una invasión por tierra, porque si tú hubieses querido invadir por tierra Venezuela para, digamos, ocupar el país, hubieses necesitado al menos 300, 400 mil elementos militares. Era impensable. Lo mismo está pasando acá en Irán. Nadie está hablando de boots on the ground, es decir, de tropas desplegadas en tierra, como sí pasó en Irak. Pero es tanto los medios militares que están enviando porque probablemente están pensando, o seguramente están pensando en lo que sigue después. Va a ser, desde mi perspectiva, relativamente sencillo el, las, el destruir las capacidades militares de Irán. La verdad lo veo relativamente sencillo, no sin algunos retos, sobre todo en la parte del estrecho de Hormuz, pero lo veo fácil. Lo que veo más complicado es lo que sigue después, es decir, Ujú. los diversos grupos proxy que operan alrededor como satélites de Irán, sobre todo Hezbollah, entre otros. Ellos están activos y tienen Claro. capacidades, si bien asimétricas frente a Israel, por ejemplo, pero son capacidades importantes de cohetes que pudieran atacar a ciudades israelíes inmediatamente. Entonces, por eso creo que se está preparando la administración americana con tanto, permítanme el anglicismo, tanto hardware militar ahí, ¿no? Por lo Claro. que viene después. Y bien dices, bueno, digamos, están las guardias revolucionarias iraníes y a lo mejor, y ya estamos entrando al territorio de la especulación, pero dado el momento que acabamos de ver de las protestas de la sociedad iraní y sobre todo, pues que incluso desplegaron Starlinks, etcétera, y uno pensaría que Estados Sí. Unidos está alimentando a ciertos grupos al interior de Irán que no están contentos con los ayatolas y pues ahí pondrían el énfasis justo sin considerar botas en el piso, digamos, Ujú. apostando, bueno, a este movimiento. Ya se me acabó el primer corte, estimado, pero te pido la bondad de tu tiempo para platicar un poco más, porque algo que Claro. te quiero preguntar regresando es qué tanto el portaaviones sigue siendo la piedra angular desde el punto de vista militar, porque hoy tenemos Ujú. nuevas esquemas, plataformas, etcétera, como los drones, que por cierto la semana pasada generó todo un tema de alarma, digamos, en El Paso, al parecer por una falta de entendimiento entre la FAA y el Pentágono, con unos láseres para bajar drones del narcotráfico, y ya ir avanzando más hacia el hemisferio occidental, y lo que más importa probablemente a nuestros radioescuchas, que les importa todo porque el mundo está muy conectado y tiene consecuencias Sí, económicas el tema aquí iraní, también. pero obviamente pues lo que se ve en México en términos de la reconfiguración que está detonando Donald Trump en el hemisferio occidental y de cara a nuestro país. Pero Cristian, si quieres hagamos el corte y volvemos. Claro. Vamos a un corte. Esta mañana está con nosotros Christian Ehrlich. Él es el socio director de inteligencia de RISCOP y director del Instituto de Estrategia y Estudios de Defensa. Regresamos con más. Esto es Imagen Empresarial. Esta mañana está con nosotros Christian Ehrlich, el socio director de inteligencia en RISCOP y director del Instituto de Estrategias y Estudios de Defensa. Se nos han acumulado los temas, mi estimado Christian, por no hablar tan seguido. Pero bueno, primero, y no está vinculado a los drones en la frontera, pero sí el dron como una nueva plataforma bélica versus el portaaviones, que era pues la quintesencia, digamos, de la estrategia militar, pues diría hasta hace unas décadas y parecería que ya no tanto, pero quiero saber tu opinión. No, 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 para nada, todo lo contrario. Mira, es una de estos debates muy comunes en el ámbito militar de qué sistemas de armas
son obsoletos y cuáles no. Y lo mismo sucede en el dominio terrestre. Hay personas que consideran que el tanque, por ejemplo, el tanque de guerra o el Ajá. carro de combate ya no es, ya no lo puedes utilizar cuando no es así, ¿no? Y en el aspecto naval o en el dominio naval es el mismo debate sobre algunos sistemas de armas, principalmente el portaaviones. Ahora, el portaaviones comenzó a utilizarse de manera incipiente en la Primera Guerra, pero fue en la Segunda Guerra Mundial cuando realmente se utilizó de manera amplia y, si me permites decirlo así, fue el factor decisivo de la victoria estadounidense en el Teatro del Pacífico. A diferencia del teatro europeo, que fue terrestre primordialmente, el Teatro del Pacífico fue naval. Ujú. Y ahí el portaaviones estadounidense frente a los portaaviones y el poder naval japonés pues predominó. A partir de entonces, el portaaviones ha sido la quintesencia del poder o la columna vertebral del poder naval de Estados Unidos, y otros países han intentado tener también números importantes de portaaviones, pero no es fácil porque son sumamente caros de mantener, y ni se diga cuando estamos hablando de portaaviones nucleares, que pues realmente son muy pocos los países en el mundo que lo tienen. En el caso estadounidense tienen 11 portaaviones, 10 de la clase Nimitz, que ya va poco a poco para afuera, uno, el más nuevo, el Gerald Ford, que es el que estaba en Venezuela, es el portaaviones más nuevo con catapultas electromagnéticas. Francia tiene un portaaviones nuclear, ya está diseñando uno nuevo. China, por ejemplo, tiene 3 portaaviones. Primero tuvo uno que compró usado, viejo, a Rusia. El Liaoning digamos, lo trabajó y lo puso en operaciones, pero para aprender a utilizar un portaaviones, Ujú. con base en eso, desarrolló su propio portaaviones, el Shandong, y a partir de ahí, el año pasado votaron por primera vez un portaaviones ya de catapultas, es decir, que la catapulta permite que el avión despegue con más peso. Perdón. Sí. Si tú no tienes una catapulta en un portaaviones, los aviones tienen que despegar con una rampa y por tanto pueden llevar menos armamento y menos combustible, de tal suerte que su radio de acción se reduce muchísimo. Por eso China está en la carrera de desarrollar portaaviones de catapulta electromagnética, y votaron el año pasado el Fujian. Lo que se sabe ahora es que están desarrollando ya un portaaviones nuclear. Con eso te quiero decir es que no es un sistema de armas que va para afuera, al contrario, va a seguir marcando la pauta de los despliegues de poder naval de los principales países del mundo en este siglo. Ahora, eso no significa que no haya retos para estos sistemas de armas, y yo no lo vería tanto por el lado de los vehículos aéreos no tripulados o drones, Ajá. que sin duda representan un reto mayúsculo para las flotas. Yo lo vería más por el lado de sistemas de denegación de acceso y negación de área. Ajá. Por ejemplo, China está desarrollando misiles de larguísimo alcance, balísticos, contra portaaviones, de tal suerte que Estados Unidos no pueda acercarse a la segunda cadena de islas, que sería, digamos, un teatro marítimo hasta Japón y un poquito más allá. Lo que busca China es, con estos sistemas de armas o de contra portaaviones con misiles altamente avanzados, muy difíciles de detectar y muy difíciles de derribar, que Estados Unidos simplemente no puede entrar a operar esa área, ¿no? Claro. Digamos, ese sería el principal reto, pero por lo mismo, ¿quién tiene una capacidad militar de contravenir un despliegue estadounidense hoy en día? Y con mis reservas sería solamente China, Sí. insisto, con mis reservas, ningún otro país. Claro, es fascinante lo que acabas de mencionar. Quiero ya llegar al hemisferio occidental, pero antes te quiero preguntar brevemente, oye, esto del Descombubulator que dice Donald Trump, que parece de risa, ¿qué tanto son pues armas convencionales en términos de estas granadas para confundir, ¿no? Cuando hay operaciones de fuerzas especiales, y qué tanto si hay un nuevo elemento hasta donde tú sabes que sabes bastante y hay un Descombubulator o como le digan, que es un arma Sí. sónica o de alguna nueva naturaleza, pues que no Sí, conocemos. mira, ha habido algunos reportes en la materia de que incluso en el raid en la operación militar para detener a Maduro se utilizó este tipo de armamento, ¿no? No se sabe mucho. Tú sabes que de pronto Donald Trump tiende a hablar un Sí, sí. poquito demasiado. A veces es porque se le va la lengua, la verdad, pero muchas veces es también porque hay una estrategia detrás para crear una narrativa. Exacto. Y qué mejor cuando hablas en materia de defensa, de seguridad, de crear una narrativa de que tú no sabes qué tiene Estados Unidos, ¿no?
no sabes qué sistemas de armas nuevos tiene. Y eso a ti como adversario, hablando de otros países como Rusia, China, etcétera, pues los pone a pensar qué es lo que tiene Estados Unidos, ¿no? Claro. Ese es un poquito el razonamiento detrás pues de salir con estos temas. Ahora, eso no significa que no lo tengan. Es altamente probable de que existan ya sistemas de armas sónicas. De hecho, ya los hay, pero son los que existen hasta ahora, los que se conocen hasta ahora, requieren de una gran cantidad de energía. Sí, Entonces no pueden ser portátiles, no lo puede llevar un soldado de operaciones especiales porque simplemente no cabe, ¿no? claro. No sé si tú te acuerdas del síndrome de Habana, el Habana Ajá, sí, Syndrome. claro. Sí, Más o menos va por ahí, es sí. aparentemente un sistema de energía directa que se le envió durante muchos años a sedes diplomáticas estadounidenses para crear, provocar Ajá, un problema de salud importante en los diplomáticos americanos. Bueno, imagínate eso en pequeño, claro. para operaciones tácticas muy específicas. Parecería que hacia allá es a lo que se refirió el presidente Trump y no descartaría yo que ya exista algo en la materia. No lo vamos a saber, creo que hasta ahí va a llegar el señor Trump Claro. con su comentario. Con su, y ahora sí, llegando al hemisferio occidental, ¿cómo ves el momento actual? Digo, nos quedan pocos minutos, tendremos que volver a hacer otra entrevista. Mm. Seguramente van a pasar cosas que lo justifiquen, pero ¿cómo ves Sí, este momento en términos, bueno, de lo que Estados Unidos está pidiendo, que de repente se parece mucho a lo que veíamos todavía en el gobierno de Felipe Calderón, en términos de una mayor cooperación, quizás una sí, operación sí, conjunta entre fuerzas especiales de Estados Unidos y fuerzas especiales mexicanas vinculadas al narcotráfico, que parece ser esa doctrina la que está buscando Estados Unidos, no sé si llamarle doctrina, más bien esa intención que de estaría buscando approach. Estados Ujú. Unidos con México. Fíjate que yo creo que yo sé que tenemos pocos minutos, pero yo siempre he dicho que hay que diferenciar, aunque cueste muchísimo a veces, entre la narrativa política discursiva del presidente Trump y las acciones reales en materia de cooperación de seguridad y defensa. Lo mismo en México. Una cosa es lo que de pronto puedes escuchar de parte de los comunicados oficiales o incluso de la presidenta Claudia Sheinbaum. Es entendible, es Ujú. una comunicación política que no siempre va acompañada de la realidad, porque así es, y eso no es privativo de México y de Estados Unidos, así es en el mundo. Entonces, en el caso americano y mexicano, en la relación bilateral de seguridad y defensa, pasa esto. Una cosa es lo que se dice a nivel de Casa Blanca y de Palacio Nacional, pero otra cosa es lo que realmente está pasando aquí abajo, si me permites decirlo así. Sí, ¿Qué está pasando? Evidentemente una mayor cooperación, sobre todo si lo comparamos con la administración anterior del presidente Andrés Manuel López Obrador. O sea, hay un giro de 180 grados en la materia, en esta cooperación, pero también al interior de México. Hay que decir que la estrategia en materia de seguridad, no sin sus retos, sobre todo en la parte local, de policías locales, pero en México sí hay, al menos a nivel federal, una estrategia diferente. Y eso también va acompañado de un trabajo más cercano con los americanos, con los estadounidenses. La pregunta específica, si yo veo operaciones conjuntas, sí, lo veo como algo normal y necesario. Yo creo que la soberanía no tiene nada que ver acá. Perder soberanía es cuando un país como México no tiene la capacidad de llevar seguridad a sus ciudadanos. claro. Eso es perder soberanía. Y si para recuperar esa soberanía del Estado mexicano en su territorio necesitamos colaboración con Estados Unidos o con Canadá, ¿por qué no? Incluso, por ejemplo, Eduardo Guerrero, el gran analista de seguridad, ha comentado en que necesitamos una especie de acuerdo de seguridad internacional entre los tres países paralelo al TEMEC, ¿no? Yo estoy de acuerdo completamente en eso. ¿Cuál sería la naturaleza de esas operaciones? Yo me imagino que iría hacia, parecido a lo que tú comentas con relación al sexenio del presidente Calderón, cuando Estados Unidos colaboraba sobre todo, no únicamente, pero sobre todo con tecnología para recopilación de información, y digamos el brazo operativo lo hacía México con sus fuerzas militares fundamentalmente, y en este caso también policiales. Yo lo veo muy posible, lo veo inminente y lo veo necesario. Claro, que luego ya no nos va a dar tiempo, pero interesante también reflexionar acerca que en su momento pues había una estrategia de decapitación
de organizaciones criminales, y de repente ya hemos avanzado varios capítulos después en la historia, no de una manera progresiva ni positiva necesariamente, pero ya sabemos que esa historia no te lleva necesariamente a resolver el problema, y ahí es interesante pensar cuál puede ser, pues en este nuevo entendimiento, la estrategia adecuada desde el punto de vista de la cooperación y la inteligencia entre los dos países, para realmente tener más eficacia en lo que otras veces hemos visto que no lo logró. Pero será motivo de otro momento, porque seguramente tendremos mucho de qué hablar, estimado Cristian. Te agradezco mucho la entrevista, Encantado. te mando un abrazo. Gracias a ti y que tengas un excelente día, Rodrigo. Un fuerte abrazo. Gracias. Ahí escuchamos a Christian Ehrlich, el director de inteligencia en RISCOP y director del Instituto de Estrategia y Estudios de Defensa.